Nos ocupamos ya mismo de la cosecha de soja y de maíz. Estamos con Pedro Peretti en esta segunda edición de Noticia. Pedro, buen día, bienvenido. A ver, ¿cuáles son las proyecciones? Bueno, las proyecciones son lamentablemente a la baja, a pesar de que la sequía en algunos puntos se ha mitigado en algo, pero las proyecciones son a la baja. La cosecha de maíz están estimando que es la peor cosecha de la última década y la cosecha de soja le anda más o menos cerca. De una estimación de una cosecha que tendría que haber estado este año en el orden de los 50 millones de toneladas de maíz, están proyectando 42 millones. Y en la soja una estimación de 34 millones, lo cual también es una baja muy importante. Un detalle muy importante para tener en cuenta. Yo tengo muchos años en la actividad agropecuaria. Nunca he visto la cantidad de campos sin sembrar como este año o sembrado fuera de término producto de la sequía. Se estima que quedaron 1.100.000 hectáreas sin sembrar producto de la sequía. Eso va a tener una repercusión muy importante. Se estima casi 9.000 millones de dólares de pérdida a consecuencia de la sequía. Siempre aclarando una cosa, Pablo, siempre aclarando una cosa. Las estimaciones son privadas. El Estado no tiene sus propios cálculos estimativos sobre el tema de la evolución de las cosechas y de la producción agropecuaria. Por eso sería muy, pero muy importante que el Estado recupere aquella vieja dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería y Pesca de la Nación, que era la Secretaría de Estadísticas y Censo que operaba en el marco de esa dependencia y que fue desactivada. O sea, a la baja, 9.000 millones de dólares estimados de pérdida, la peor cosecha de la última década hasta ahora. Esto es, como se dice, una noticia en desarrollo. Claro, y la vamos a seguir desarrollando, lógicamente, estaremos muy atentos. Pero ¿por qué está aumentando la carne? A ver, todo el mundo se pregunta, ¿por qué aumenta la carne? Bueno, la carne hay que tener en cuenta una cosa. La carne durante todo el 22 tuvo un comportamiento de 50 puntos debajo de la inflación. 50 puntos debajo de la inflación. ¿Ayudado a qué? Ayudado por la sequía, que la gente al no tener pasto empezó a apurar los engordes y a sacar la hacienda más liviana y a que haya más oferta, y la recuperación que los chinos no estaban activos en el mercado internacional. A partir de este año, China resolvió su problema del COVID, llovió, se empezó a retener y la hacienda empieza a aumentar paulatinamente. Ha aumentado mucho la invernada, los feedlots han aumentado, han mejorado la capacidad de encierro, en un 2 o un 3%, que es mucho animales en ese monto. Claro. Fundamentalmente los feedlots, vos tienen que pensar que el 74% de los feedlots tienen animales, son encierro de más de 10.000 animales, que son grandes empresas que engordan para la producción. Bueno, ahí se ha aumentado la capacidad de encierro, quiere decir que eso también saca Hacienda del mercado y ayuda a aumentar los precios. Pero en definitiva hay un aumento considerable de precio y de recuperación, ¿no es cierto? Bueno, es una historia de nunca acabar, porque pasa muy seguido, lamentablemente, la detección de subfacturación de exportación. En este caso, por parte de la AFIP, ¿exportaciones de qué? De carne, Pedro. Bueno, esto lo hemos analizado varias veces acá en otro momento, ¿no es cierto? Con el rulo. Es una subfacturación de 12 millones de dólares, es un rulo ganadero, en donde de la Argentina lo mandan a Uruguay o a otro país y de ahí lo exportan a China. China es el 70% del destino de nuestras exportaciones cárnicas, o sea que siempre, generalmente va todo a Chile. Lo que hay que rescatar acá es una cosa muy importante. Desde que está Carlos Castañeto al frente de la AFIP está muy, pero muy activa y ha descubierto un montón de casos de contrabando de grano, de subfacturación de carne y de contrabando de diversas índoles, de facturación o subfacturación de diversas índoles en distintos rubros y en distintas empresas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque no es que no se hace nada. En este tema se está haciendo y bastante bien, ¿no es cierto? Pero como decíamos, lamentablemente es una historia ya que la venimos repitiendo y analizando diferentes tipos de maniobras, ¿no? Inclusive, en este caso, 12 millones de dólares, pero hemos tenido situaciones de mucho más dinero, ¿no? Que se está subfacturando y en algunos casos pasa y en otros casos, bueno, lo detecta la AFIP, como es por ejemplo. Ahora, la Argentina va a tener que tener algún mecanismo de control y regulación de su comercio exterior de alimentos y de la carne entre ellos. Tal cual. Es imprescindible porque dejarlo todo al libre albedrío del mercado es una cuestión que nos ha traído más dolores de cabeza que ventajas.
Entonces, algún mecanismo de regulación y de administración de la exportación y de las tensiones de precio entre el precio internacional y el precio nacional deberá existir. Las organizaciones vinculadas a la mesa de enlace piden la libre exportación de carne. Sí. Si hay libre exportación de carne, la carne para los argentinos se va a hacer prácticamente inalcanzable. El mejor mecanismo que hemos encontrado en este tiempo ha sido el que ideó Julián Domínguez, que es ponerle un cupo a la exportación. Nosotros, cuando la carne se exporta más del 15%, 16% de la producción, los consumidores argentinos empiezan a pagar más de lo que deberían pagar. Último tema. A ver, precio de los alimentos, nada más y nada menos. ¿Cómo pensás vos que se va a manejar la cuestión precio de los alimentos a partir del programa Precios Justos? Digo, ¿de qué manera los alimentos van a tener cierta direccionamiento en cuanto a no subir como han subido en otros momentos, ¿no? El año pasado o el anterior? Digo, ¿de qué manera vos crees que el precio de los alimentos va a tener cierta empatía con lo que tiene que ver Precios Justos y también con el acceso que tiene la gente, ¿no? Para poder comprarlos? Bueno, hay un dato. En la primera semana de este mes en curso se ha decretado una baja en el precio de los alimentos, de 2.7, que es la semana del mes anterior, a 1.8. Eso es un aspecto bastante positivo. Están incidiendo 3 rubros esenciales: la carne, la fruta y los aceites. 3 rubros sobre lo cual el Estado debería controlar estrictamente. 3 rubros que están dominados por grandes grupos económicos, fundamentalmente el tema del aceite y fundamentalmente el tema de la carne. El tema de la fruta también hay una presencia monopólica en muchos aspectos. Pero la Argentina deberá discutir de alguna vez por todas un cambio en la producción y comercialización de alimentos. No es posible que las 2 puntas, los que consumen y los que trabajan, terminen pagando las consecuencias de una intermediación absolutamente monopólica. Por lo tanto, nosotros creemos que es absolutamente necesario encontrar alguna forma de regulación. Vicentín fue una oportunidad perdida en ese sentido. Gracias, Pedro. Pedro Peretti, en esta segunda edición de Noticias.